Sembrando de Esperanza presenta hoy al predicador católico Rudy Orellana con este hermoso mensaje. Bienvenidos. Me vino a rescatar con toda... Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Siempre es un privilegio grande dirigirme a usted, que generosamente se detiene para escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno hacerlo en su programa Sembrando Esperanza, con el hermano Rudy Orellana Morales, predicador católico, siempre al servicio de nuestro magisterio para llevar a todos los hombres de todos los tiempos un mensaje capaz de transformar su corazón y volvernos a Dios con ese espíritu de hijos de un Dios. Estamos con usted a través de su programa que se transmite en Facebook, Sembrando Esperanza con Rudy Orellana Morales, y en YouTube, Sembrando Esperanza con Rudy Orellana Morales, donde usted puede ver el resumen de las prédicas y de lo que yo comparto a diario con cada uno de ustedes. Me gusta estar al día de lo que el mundo se mueve hoy en día, y el Facebook está transmitiendo mensajes que nos hacen crecer en sabiduría. Y hago una selección de mis lecturas, y una vez leído lo que se comparte, yo veo si es capaz de hacerlo crecer, y si es capaz de hacerlo crecer, yo lo comparto. Es un conocimiento que la gente a quien Dios le ha dado a consumir y a desarrollar sus talentos. Hay gente muy hermosa que comparte anécdotas muy acertadas, muy bonitas, pero que tienen que ser filtradas por un predicador para poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a compartir en este momento un tema muy importante que se va a tratar sobre la relación de un padre con sus hijos. Y para ello, pues nos vamos a tomar como base la palabra de Dios, que es la fuente no solo de nuestra inspiración, sino también las bases para poder tener un respaldo de nuestro magisterio, que no hablamos por nuestra cuenta, sino que hablamos de lo que la iglesia nos manda. Y lo que la iglesia manda es lo que Cristo también mandó hace más de 2000 años. Y en la carta de los Efesios, en su capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1. Una base fundamental para poder corregir a nuestros hijos como padres de familia. Es muy importante tomar en cuenta lo que quedó escrito del apóstol Pablo para nosotros como padres de familia y para las futuras generaciones que vivirán después de nosotros. Dice así la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Palabra de Dios, te alabamos. Padres, no desesperen a sus hijos. No le pongan cargas
que ustedes no pueden. No exijan lo que ustedes no son capaces de hacer con un dedo, pero quieren que sus hijos los hagan con los 5 dedos. No presionen demasiado a sus hijos, no les exijan demasiado. Y sobre todo, dice el apóstol Pablo, si los van a presionar, les van a exigir, si los van a controlar, está bien, pero háganlo mediante la exhortación según el Señor. Es muy importante que tomemos en cuenta nuestra experiencia de padre, porque no hay una escuela de padre, pero con el tiempo nosotros vamos adquiriendo esa experiencia. Sin embargo, la experiencia nuestra no es la mejor, porque si a mí me trataron con normas rígidas, yo voy a tratar rígido a mi hijo. Y si a mí me trataron con la ley del talión de ojo por ojo, no voy a exigirle a mis hijos lo mismo. Porque yo fui creado todavía con padres. Mi papá nació en el año 1936. Imagínense las normas que ellos traían. Y la norma de mi padre, de mi abuelo Tomás, de mi abuelo Sebastián, eran de 1918. Imagínense qué rígida era. Eran muy fuertes. Y ahora mis hijos que nacen del 2005 en adelante, yo no puedo aplicar en la manera que a mí lo hicieron. Por eso el apóstol Pablo dice, no desesperen a vuestros hijos. Y si se trata de formarlos, háganlo mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Porque las exhortaciones y las aplicaciones del Señor son más misericordiosos, son más humanos, son más amigables, son más aceptables. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Que si vamos a corregir, hagámoslo primero mediante la inducción. Y si no podemos inducirlos, al final nos queda la exhortación, pero una exhortación mediante la exhortación del Señor. El Papa Francisco, en su numeral 261 de la alegría en la familia, nos dice que si lo vamos a hacer, dice él, yo quiero que pongan mucha atención. Tal vez no voy a dar mayor detalle, porque el Papa Francisco, como padre de la congregación cristiana, que tendría que ser el corazón de un padre de familia. Y por eso es que yo tomo textualmente lo que él nos dice, porque es lo que nosotros como padres de familia deberíamos de hacer al momento de corregir a nuestros hijos. Si usted tiene hijos pequeños, pues tome como ejemplo lo que el Papa Francisco nos quiere decir a través de Amoris Laetitia, o sea, el amor en la familia. Ponga mucha atención, porque cuando la Iglesia Católica habla de corregir,
mediante la inducción y la corrección está diciendo que primero hay que capacitarlos y después corregir. Pero veamos lo que dice el Papa Francisco en el numeral 269 en Amoris Laetitia. La corrección es un estímulo, cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos, y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta. Percibe que es alguien. Advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Esto no requiere que los padres sean inmaculados, sino que sepan reconocer con humildad sus límites y muestren sus propios esfuerzos para ser mejores. Pero uno de los testimonios que los hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira. El hijo que comete una mala acción tiene que ser corregido, pero nunca como un enemigo o como cualquiera, aquel con quien se descarga la propia agresividad. Además, un adulto debe reconocer que algunas malas acciones tienen que ver con la fragilidad y los límites propios de la edad. Por eso sería nociva una actitud constantemente sancionatoria que no ayudaría a advertir la diferente gravedad de las acciones y provocarlas desánimo, irritación en nuestros hijos. Bien, lo que el Santo Padre está diciendo en lenguaje sencillo y común a nosotros como padres de familia es que hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Pero dice él que hay que corregirlo con amor. No se nos pide, dice el Papa, que seamos hombres santos para corregir. Porque muchos padres de familia tienen eso. Si yo fui malo, ¿cómo puedo corregir a mi hijo? Si yo soy un mentiroso, ¿cómo puedo corregir a mi hijo? Si yo no cumplo, ¿cómo puedo hacer cumplir a mi hijo? El Papa dice, no se trata de que seamos inmaculados, pero sí se trata, si lo hacemos con amor, dice, se trata de que ellos no cometan los errores que nosotros cometemos. Entonces, corregir es bueno, pero hay que hacerlo con amor. Un padre con ira, agresivo, lo único que provoca es, dice, en la corrección, descargar su cólera. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba chiquita, yo vi que un simple dibujo, un dibujito pequeño, casi me gastó todo el material en ese dibujito. Y mi primera reacción, ¿pero qué ha hecho? Se ha gastado el material que le di en esta simple pintura. ¿Por qué no tiene cuidado el saber usar las cosas que uno
Invierte para que lo tenga. Y recuerdo que mi esposa se me quedó viendo. Y muy molesta. Y tenía razón. Porque yo en esa llamada de atención solo pensaba en lo que yo había gastado. Y como yo había gastado dinero en la pintura, en el cuaderno, en los crayones y todo lo que representa un trabajo de plástica, se lo había echado a perder en pocos minutos. Y entonces la llamada de atención de mi esposa a mí me sirvió mucho. Porque yo no estaba viendo lo que ella había aprendido, sino lo que yo había gastado. Y entonces yo mismo dije, qué ingrato soy. Porque yo la estoy corrigiendo. Pero ¿en qué momento yo me tomé el tiempo de, como dice la palabra, corrija mediante la instrucción y después la corrección? Y entonces yo dije, ¿en qué momento yo le dije a mi hija cómo se usaba el marcador? ¿Cómo se usaba la tinta? ¿Cómo se usaba el cuaderno? ¿Cuándo yo le di capacitación? ¿Cuándo yo le di inducción? ¿En qué momento yo la preparé? En ningún momento. Y entonces yo no tenía la autoridad de descargar mi enojo, porque no había sido capaz de ser un pedagogo, de explicarle a mi hija lo que tenía que hacer. Y la palabra de Dios nos dice, corrija, pero corrija primero con inducción. Exprese a sus hijos lo que usted quiere que hagan. Hágale conciencia de lo que tienen que hacer. Instruya, capacite, forma. Pero nosotros hacemos lo contrario. Maltratamos, corregimos, amenazamos, insultamos, nos enojamos y después expresamos lo que queríamos. La llamada de Dios es así. Instruyamos a nuestros hijos. Y una vez instruyámosla, nos vamos a dar cuenta que nosotros no sabemos nada, pero sí somos buenos para exigir. Esto trajo a mi mente una pequeña reflexión que me duele decirlo, pero hay que decirlo. Aquel hombre llega muy feliz de la calle. Por fin lleva un carrito del año. Y feliz presenta su carro a su esposa, a sus hijos. Y se siente feliz porque él sabe que a partir de ese carro, él va a ser patrón de él mismo. No va a depender de nadie. Y después de que comparten la alegría, se da cuenta que su niñito de 7 años empieza con un martillo a enderezar, a golpear el carro. Cuando aquel hombre sale del compartir y ve al niño que está golpeando al carro con un martillo, agarra el martillo y con ese martillo corrige a su hijo y le empieza a pegar, porque no puede creer que ese carro nuevo para él y que es su fuente de ingreso, ahora esté destruido por las manos de un niño. Y empieza a pegarle al niño, a corregir al niño con el martillo y le pega en sus manitos. El niño no entiende lo que está pasando y empieza a llorar
por los golpes recibidos, y la mamá, que poco puede hacer, sale al encuentro a defender a su hijo, pero como nada puede hacer, lo único que hace es llorar con su hijo. Más tarde se van al hospital y después de unas largas horas de espera, sale el médico y pregunta quiénes son los padres de Juanito. Ellos, entristecidos, se acercan y le dice el doctor: el niño tiene buen cuerpo, resistió la cirugía, pero tuvimos que amputarle sus dedos. El papá se agarra el pelo y no logra entender lo que está pasando y lo que fue capaz de hacer. Se van a la cama del niño y se sientan a ver al niño, que duerme espléndidamente. Cuando el niño se despierta, le dice: papito, perdóname por lo que hice. Ya no estás enojado conmigo, ¿verdad? Y el papá le dice: no, hijo, estás perdonado. No estoy enojado. Y el niño le dice: papito, si no estás enojado conmigo, esto quiere decir que ya no me vas a pegar, ¿verdad? Ya no te voy a pegar, hijo, le dice, porque él ya sabía lo que había pasado. Papito, si tú me perdonas, si ya no te vas a enojar, ¿cuándo me van a nacer los dedos? Aquel hombre empezó a llorar amargamente y el niño no entendía qué era lo que estaba pasando. Y se miran con la mamá pensando: ¿cómo le van a nacer los dedos al niño si los han cortado por un daño que ha hecho? Esta reflexión nos debe de hacer pensar que a veces lo material es superior a nuestros seres queridos. Y tenemos muchas cosas, pero nuestra familia, nuestros hijos, deben de ser superior a las cosas que nosotros tenemos. Y que nos haga pensar que si al niño le amputaron sus deditos por un momento de ira, de cólera, ¿cómo vamos a decirle al niño que los dedos le van a nacer si eso ya es imposible? ¿Y eso por qué se da? Porque primero, en vez de instruirlos, el niño le dice: papito, yo solamente hacía con el martillo lo que yo veía que tú hacías con el carro del vecino para repararlo. Y entonces yo quise reparar mi carro. Pero ¿en qué momento el papá se sentó a expresarle que era un carro nuevo, que necesitaba cuidado, que era su futuro patrón, que era su fuente de ingreso? El niño eso no lo supo. El niño solo miraba cómo su papá trabajaba con los carros viejos y había que enderezarlos, había que pintarlos, había que pulirlos y todo el proceso que lleva la mecánica de pintura. El niño veía que el papá lo hacía y por eso él quiso hacerlo con un carro nuevo. Que el Señor nos permita descubrir en esos pequeños detalles de la vida que antes de esas cosas materiales están nuestros hijos. Está bien, hay cosas que cuestan. Hay cosas que cuestan y nuestros hijos no lo valoran. Pero por eso el Papa Francisco nos dice: para poder exigirle a nuestros hijos, démosles inducciones, capacitémoslos, expresémosles lo que significa para nosotros como adultos esas cosas materiales que con gran sacrificio se obtienen. Y una vez le demos la inducción a nuestros hijos, y si ellos lo realizan, dice el Papa, corrija.
Porque un padre que no corrige a su hijo, no lo ama, no le quiere el bien y lo está preparando para que sea un hombre irresponsable y delincuente en la sociedad. El Papa no está diciendo que no hay que corregir, sí hay que corregir, pero primero hay que inducir. Y la palabra sí lo dice. Explíquele a su hija. Si su hija anda con una persona que no es de su agrado, que es un haragán, que es un aprovechado, que no le gusta estudiar, no le gusta trabajar, instrúyalo. Hija, ese hombre no le conviene. Ese hombre se quiere aprovechar de usted. Aprenda. Busque un hombre, usted vale mucho. Usted es capaz. Usted es inteligente. Usted sabe elegir. No dudo de que usted elegirá algo bueno. Pero si usted elige a este, entienda que no será como yo como padre. Que no será usted como su madre. Con éxitos, con prosperidad, con entrega, con servicio y capacidad. Si esa hija elige, las consecuencias va a pagar. Pero usted salvó su responsabilidad. Y sobre todo, dice el Papa Francisco, ¿qué mejor? Una capacitación, una inducción con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo, como yo vivo. Porque yo le exijo a mi hija que respete, pero si yo no respeto, ¿de qué sirve? El testimonio habla mucho. Que Dios nos permita, hermano. Gracias por quedarse. Mi nombre es Rudy Orellana Morales y le invito a que nos siga en los canales de Facebook y YouTube y en WhatsApp 55 67 31 52. Si usted quiere oración, compártalo. Con gusto le estaré atendiendo. Soy un predicador católico con más de 45 años de experiencia y una vida familiar que mejor te lo puede decir mi esposa y mis hijos. Pero yo te pido de que si algo te puedo ayudar, compártanos. Damos reflexiones, damos formaciones y consejería espiritual. No con criterio nuestro, con experiencia nuestra basado en los lineamientos de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites poder dirigirnos a tus hijos, que lo que más queremos es, como padres, como madres, sepamos corregir a esos futuros de un mundo futuro, del cual nosotros somos testigos de que dimos nuestro mejor esfuerzo y queremos que lo bueno de este mundo continúe. Y para ello queremos dejar hijos que hagan las cosas mejores que nosotros y dejarles un mundo mejor que al que nosotros hemos recibido. Bendice a mi hermano que generosamente se ha quedado para escuchar juntos la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, orando con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a instruir y luego corregir con amor, dicen amén. Y que Dios nos bendiga.